In resurrectione tua, Christe, celi et terra et templo. In resurrectione tua, Christe, celi et terra et templo. In resurrectione. Le damos la más cordial bienvenida al presbítero y doctor Mario Torres Rodríguez, salesiano de Don Bosco, que nació en Guadalajara, Jalisco, el 30 de septiembre de 1963. Entre los estudios que ha realizado, el noviciado lo realizó en Chulavista, Chapala, de 1982 a 1983. La filosofía en Coacalco, Estado de México, en el año 1985. La teología la realizó en el Instituto Teológico Salesiano Cristo Resucitado, en Tlaquepaque, Jalisco, en el año de 1987 a 1991. Su ordenación sacerdotal en este mismo año, en 1991. La licenciatura en liturgia que ha obtenido en el Pontificio Instituto Litúrgico en San Anselmo en Roma en el 2002. Ha realizado también un doctorado en liturgia con la tesis Aproximación litúrgico-teológica al término luz en la eucología del misal romano de Pablo VI del tiempo de Cuaresma. En su misión apostólica como religioso, ha colaborado en el Instituto Javier Mina en Tlaquepaque, Jalisco, de 1991 a 1994. Ha estado también en el Colegio Don Bosco en Zaguayo, Michoacán, del año 1994 a 1998. Ha colaborado en el Instituto Teológico Salesiano Cristo Resucitado en Tlaquepaque, Jalisco, del año 2002 al 2018. De igual manera, en el Seminario Diocesano de Nuevo Laredo, del 2021 al 2022. Ha dado también cursos sobre teología y liturgia. El padre Mario forma parte del equipo de peritos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica del trienio 2021 al 2024 y renovado para el trienio 2024-2027. Y es miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Nuevo Laredo para el trienio 2026-2029. Con gusto recibimos al Padre Mario, a quien le cedemos la palabra. Bienvenido, Padre Mario. Bien, muchas gracias también por la invitación que me han hecho a participar en este sexto congreso de equipos de liturgia de las parroquias. Bueno, escuchando un poco las ponencias anteriores, creo que esta ponencia sobre la plegaria eucarística es un poco amplia y creo, bueno, ya tiene la hermana Adriana, tiene ahí ya la ponencia por escrito, de tal manera que en su momento se les hará llegar, ¿verdad? Ojalá que pues podamos profundizar y sobre todo gustar de esta hermosa oración de la Iglesia que el sacerdote que preside la Eucaristía eleva a Dios a nombre de toda la Iglesia, a nombre de toda la asamblea reunida. Y sobre todo entender que en la plegaria eucarística, aunque es pronunciada por el sacerdote, sin embargo, la comunidad tiene una grande y hermosa participación con esta meditación
de los diferentes momentos que van conformando esta plegaria eucarística. Quisiera en este momento poder presentar o hacer un poco la presentación del esquema de la ponencia que vamos a ir realizando. Una breve introducción y enseguida hacer mención a los distintos nombres que ha tenido esta plegaria, ¿verdad? Su nomenclatura, pero también hoy cómo se le conoce. En segundo momento, un segundo capítulo, poder ver la plegaria eucarística en su conjunto, cómo nos lo presenta la ordenación general del misal romano, cómo es presentada en el Catecismo de la Iglesia Católica y una breve sinopsis de estos elementos integradores, ¿verdad?, de la plegaria eucarística. Pasamos después al capítulo tercero sobre los antecedentes de la plegaria eucarística, donde pudiera estar su origen, sobre todo con este sustrato de la oración judía. Y entonces los autores siempre nos presentan tres tipos de oraciones, ¿verdad?, que pudieran estar como sustrato. Ya lo veremos en su momento, la profundización, la Berakah como oración de bendición, la Birkat Hamazon como la oración de acción de gracias y la tercera que sería la Toda, la oración sacrificial de alabanza. Si nos damos cuenta, al menos en el contenido así por los títulos, pues ciertamente que veremos que hay esta conjunción de elementos para hacer presente en la plegaria eucarística nuestra cristiana. Y claro, pues ciertamente que también se presentan dificultades para poder determinar cuál es la genealogía de la plegaria eucarística. Por otro lado, también hay que decir, y esto nos ocupará un poco el capítulo cuarto, el desarrollo de la plegaria eucarística en Oriente y Occidente. No hay que olvidar, pues, que la Iglesia ha respirado desde casi sus orígenes con estos dos pulmones, ¿verdad? Oriente y Occidente. Y aquí nos encontramos con tradiciones muy importantes. La primera, la tradición ciro-occidental, que tiene su sede en Antioquía, y por otro lado, la tradición alejandrina, de la cual, pues ciertamente, ¿verdad?, la liturgia romana tendrá también su fuente, su experiencia de estructura de plegaria eucarística. En el capítulo quinto presentaré muy brevemente las nuevas plegarias eucarísticas en el rito romano. Hay que decir, y ahorita lo adelanto, cómo estructurado en la liturgia romana solamente una sola plegaria, que era el canon romano, que fijo ya desde el siglo VI hasta el siglo XX con el Concilio Vaticano II, fue la única plegaria eucarística utilizada en el rito romano. Y por otro lado, tenemos cómo a partir de la Reforma viene esta creación de nuevas plegarias eucarísticas. Lo que sí nos va a llevar, pues, nuestro enfoque central en este capítulo sexto, que nos llevará a lo que es la teología y la espiritualidad de cada uno de los elementos de la plegaria eucarística, que es justamente, pues, nuestro argumento central, ¿verdad? Entonces comenzamos con un primer apartado que sería la alabanza y la acción de gracias, con estos cuatro elementos: el diálogo introductorio, el prefacio, el santo y la prolongación del santo, que nos lleva también a vincularnos con la siguiente etapa, que sería
la primera epíclesis llamada de consagración. Después vendrá el relato de la institución, cómo se nos introduce justamente a este momento importantísimo, el rito del pan y del vino, y cómo hay, según la tradición anafórica, plegarias que son más de tipo anamnéticas y plegarias que tienen una característica más epiclética. En un cuarto momento, el memorial y la ofrenda, que justamente son aquella intervención de la plegaria inmediatamente después de la aclamación de la comunidad. El memorial, la ofrenda del sacrificio de Cristo, pero también la autoofrenda de la iglesia. Vendrá después una segunda epíclesis llamada de comunión eclesial, que también nos dispondrá a la elevación de las intercesiones eclesiales por la iglesia peregrina, por los difuntos, en comunión con los santos y sobre todo también esta grande perspectiva escatológica en marcha hacia el reino, para concluir la plegaria con la gran doxología. Este capítulo sexto, digo, es el que nos interesa, sobre todo pues por el argumento que estamos tratando. Y el capítulo séptimo, que sería pues prácticamente la teología de la plegaria eucarística, la dimensión trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la dimensión eclesial, la Virgen María y los santos, la asamblea eucarística, después la dimensión humana y cósmica, con esta amplitud de horizontes y sobre todo esta perspectiva cósmica que también es importante para llegar a la conclusión de nuestro recorrido y de nuestra profundización en en este estudio de la plegaria eucarística. Bien, pasamos entonces a un primer momento de la nomenclatura, que la larga oración sacerdotal, como es la plegaria, comienza con el diálogo introductorio del prefacio y concluye con el amén de la doxología final. De tal manera que aquí tenemos el punto de partida y la conclusión de la plegaria. Ha sido designada de un modo muy distinto según épocas y según iglesias. Y estos términos pueden agruparse en tres grandes bloques. Uno, los emparentados conceptualmente con la veracá judía. Segundo, los que conllevan una idea de sacrificio. Y tercero, otros vocablos que también nos aluden a esta realidad. Entre los primeros destacan las voces griegas eulogia, que en latín sería benedictio, y eucaristía, íntimamente unidas a la idea de acción de gracias. Los términos que están vinculados a la idea de sacrificio son anáfora, que significa elevar, y su equivalente latino, oblatio u oratio oblatio, o canon actionis, como es designada en el canon romano. Y el tercer grupo pertenecen los términos de oración, plegaria, prefacio, aparte de aquellos otros que ya la misma liturgia hispano-mozárabica o la galicana nos van ofreciendo. En la liturgia romana hay que decirlo que ha prevalecido el nombre de canon hasta la reforma del Concilio Vaticano II. Actualmente esta oración se le designa como plegaria eucarística. Vamos a ver entonces cómo la plegaria eucarística es presentada en su conjunto. En el esquema estructural de las actuales plegarias eucarísticas romanas, y aquí me voy a centrar en las cuatro, tenemos entonces este movimiento.
alabanza y bendición al Padre por las maravillas que ha realizado y que sigue realizando en la historia de la salvación. La presencialización, la memoria objetiva y el ofrecimiento del sacrificio de Cristo, la invocación al Espíritu Santo, la comunión eclesial, las intercesiones, ¿verdad? Y la doxología. Aquí tenemos en este sentido una sinopsis de los elementos que integran la plegaria eucarística, cómo nos los presenta la instrucción general y cómo son presentadas en el catecismo de la Iglesia Católica. Ambas mencionan el prefacio, la aclamación al San y Santus, como nos pone la IGMR. El catecismo nos lo coloca con esta terminología, la alabanza al Dios tres veces santo, la epíclesis de consagración, y en cambio el catecismo aprovecha para ubicar las dos epíclesis, la de consagración y la de comunión. La narración de la institución y consagración, mientras que el catecismo, fíjense lo interesante, que coloca entonces las palabras y la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo. En la instrucción general, la anamnesis, donde se evocan o se recuerdan estos acontecimientos del misterio pascual, pasión, resurrección y ascensión, mientras que en el catecismo aparece otro elemento que es el retorno glorioso de Cristo. La oblación del Hijo y la autoofrenda de la Iglesia, mientras que el catecismo presenta al Padre la ofrenda de la Iglesia. En comunión con toda la Iglesia, del cielo, de la tierra, en comunión con toda la Iglesia, y concluye la instrucción general del misal romano con la doxología, mientras que el catecismo no lo menciona. ¿Cuáles serían estos antecedentes de la plegaria eucarística? De su origen bendicional judío, yo creo ninguno duda esto, pero hay opiniones diversas respecto a cuál de las formas de oración heredadas de Israel se puede considerar como el antecedente más directo. Los autores piensan que la plegaria eucarística hunde sus raíces en la bendición y acción de gracias judías, cuyas fórmulas están presentes tanto en textos bíblicos como en costumbres rituales del pueblo. Esto van a encontrar pues una explicación mucho más profundizada en el archivo que ya se les enviará después. Sin duda, claro está que el origen de la plegaria eucarística hay que buscarla en los gestos y en las palabras del mismo Jesús en la última cena, que fueron transmitidos a través de los relatos de la institución, sobre todo los sinópticos y la primera carta a los Corintios. Dado entonces que Jesús instituyó la Eucaristía durante una cena, hay que entender que la relación entre Eucaristía y la cena judía es muy evidente. Hoy todos los autores afirman que esta relación se extiende también no solo a la cuestión de los textos, sino a la estructura ritual y a los mismos textos de oración de la liturgia eucarística. Y tenemos entonces esta primera fuente, digámoslo así, que es la Berakah, oración de bendición. Este autor, Audet, dice que la Berakah es la que está en la raíz del proceso que fue llevando a nuestra plegaria. Pudiéramos decir que es el cimiento más profundo, pero el más sólido.
La palabra verakaj en griego, eulogein, eulogía o eucharistisein, eucaristía, benedicere, benedictio, que significa bendición. Y aquí hay que ver cómo se presenta una bendición descendente que procede de Dios hacia el hombre y una bendición ascendente que será la respuesta del hombre a Dios. No hay que olvidar que la iniciativa siempre la tiene Dios. Y a esa bendición es que responde o una persona o una comunidad con su bendición y su alabanza agradecida. La estructura entonces de las Berakah es así. Primero, una alabanza inicial a Dios o una invitación a ella. Bendito Yahvé, Dios de Israel. Aparece un segundo momento dentro de esta estructura que es el memorial o una enumeración de todos acontecimientos con los cuales Dios ha intervenido en la obra de la creación y en la historia de Israel. Y la alabanza que desemboca en una petición o intercesión. ¿Y qué es lo que se pide? Que Dios, como actuó en el pasado, siga protegiendo a su pueblo. Y se concluye con una alabanza final. Esta, digamos, es la estructura de esta oración llamada Berakah. Está esta otra que es la Birkat Hamazon, que es una oración de acción de gracias. Otros autores creen que este antecedente de la plegaria es este tipo de oración y es una oración de acción de gracias después de las comidas. La idea central de esta plegaria no sería tanto admiración, bendición, alabanza, sino directamente acción de gracias. Y aunque a veces se usen en el Nuevo Testamento indistintamente, no hay que identificar los dos términos de eulogía y eucaristía, que es bendición y acción de gracias. Esta plegaria únicamente se centra entonces en la acción de gracias. ¿Y cuál es la estructura de ella? Una oración tripartita. Bendición en primer lugar. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro. Una acción de gracias. Te damos gracias y ahí se enumeran los motivos de este agradecimiento y concluye con una petición. Apiádate, Señor, de nosotros, o apiádate, en fin, habrá aquí los distintos motivos también para poder elevar esta plegaria. Y el tercer grupo es la Todá, que viene a ser una oración sacrificial de alabanza. Este autor, Giraudo, es el que ha profundizado más en el tema de la Eucaristía y sobre todo en el tema de la plegaria eucarística. Y dice Giraudo que el género eucológico judío, que parece haber influido más en el desarrollo de la anáfora, está en el Antiguo Testamento, pero que es anterior incluso a la Berakah y a la Birkat Hamazon. Y esta oración que él dice es la Todá, oración de alabanza con tono sacrificial que incluye una confesión tanto del propio pecado, pero también de la grandeza de Dios, que pone pues en esta síntesis o en esta relación, ¿verdad? La misericordia de Dios, pero por otro lado también la necesidad del creyente, a la cual responde Dios. Pero también esta oración está más conectada con comidas sacrificiales, penitenciales, que están enmarcadas en una renovación de la alianza.
más que con las comidas ordinarias o pascuales de los judíos. Esta oración de confesión sacrificial sería la raíz original de las otras dos anteriores. Y para Giraudo, este autor del que ya hemos citado, la Eucaristía derivaría más, por tanto, de esta raíz confesar que de la raíz bendecir. Aunque es cierto que estas dos raíces o estos dos términos se traducían a veces al griego como Eucaristía. Esta oración de la Todá presenta dos partes o una estructura bipartita. Una primera que es de alabanza y acción de gracias, proclamar las maravillas de Él, las acciones maravillosas de Dios. Por lo tanto, es una verdadera celebración anamnética de la obra de Dios. No hay que perder de vista este término de la anamnesis, de la que ya el padre Miguel nos hacía alusión en la primera charla. Una segunda parte del tono más de petición y de súplica surge espontáneamente de la alabanza anterior. Te alabo, Señor, y al mismo tiempo que te alabo, te pido y te suplico que Dios siga actuando en favor de su pueblo. Y en medio, como ya sucedía en las oraciones de Israel, a veces se incluye un embolismo para dar fuerza a la primera parte memorial y a la segunda parte que es la petición. Pasamos al capítulo cuarto a este momento. ¿Cuál sería el desarrollo de la plegaria eucarística en Oriente y Occidente? Bueno, a partir entonces de la fórmula eucológica judía, que son estas tres plegarias, se fue desarrollando en las comunidades cristianas de Oriente y de Occidente lo que se llama anáfora o plegaria eucarística cristiana. Nos quedan, desgraciadamente, pocos testimonios en los tres primeros siglos. Hay que decir una cosa que es fundamental, que la plegaria eucarística existió en todas las celebraciones eucarísticas desde los orígenes. Aunque durante los tres primeros siglos no ha habido textos escritos, sino composiciones a la mejor, pero transmitidas por tradición oral. Esta es una característica propiamente de los primeros siglos. No hay nada escrito. Y si hay algo escrito, no es para aprenderse de memoria, sino es como digamos, un ejemplo para considerar los diferentes elementos que pudiera tener la plegaria eucarística. Por lo tanto, se formulaba libremente, manteniéndose fiel, como ya decía hace un momento, a contenidos y estructuras. ¿Cuáles serían estos elementos necesarios que debería de incluir? La historia de la salvación, que se desarrollaba según el esquema tradicional, que también es rígido. La parte de la anámnesis, recordar las maravillas de Dios. La epíclesis, la invocación del Espíritu y la acción de gracias. El gran desarrollo que se dieron de los formularios eucarísticos coincide con el apogeo de la patrística, que es un periodo que se extiende de mediados del siglo IV hasta mediados del VI. Aquí es importante entonces poder distinguir estos dos grandes bloques, Oriente y Occidente. El primero, Oriente, engloba los grupos antioqueno, alejandrino y caldeo-persa, y el segundo, Occidente, sobre todo estas liturgias, la romana, la hispánica y la galicana. ¿Cómo se caracterizan estas plegarias del grupo occidental? Primero,
por la unicidad, una sola plegaria eucarística que es la romana y una variabilidad, o sea, varias anáforas en las otras dos, la hispana y la galicana. Ahí tenemos entonces en este cuadro comparativo cuál sería el esquema propiamente o la estructura interna, digamos, de estas dos tradiciones, la antioquena y la alejandrina. Comienzan todas con la acción de gracias que conduce o culmina al Sanctus. En la tradición antioquena, la acción de gracias que conduce al relato de la institución, mientras que en la tradición alejandrina aparece una primera serie de intercesiones por los vivos y conmemoración de santos. Aquí está tomando justamente la estructura del canon romano. En la tradición antioquena, la parte anamnética que se amplían con las palabras hagan esto en conmemoración mía. Mientras que en la tradición alejandrina vienen dos fórmulas distintas vinculadas que piden a Dios que acepte el sacrificio y se hace una invocación formal para que sean consagrados los elementos eucarísticos, que sería una epíclesis consacratoria. También tenemos acá en la parte antioquena la parte epiclética para consagrar el pan y el vino y para la aceptación de Dios del sacrificio que se ofrece y el sacrificio del que se participa en la comunión para transmisión de la gracia de los participantes. El relato de la institución, ¿verdad? Y luego viene en la tradición alejandrina la anamnesis muy sobria, y mientras tanto, en la tradición antioquena, las intercesiones por las necesidades de la iglesia, del mundo, la conmemoración de los santos, que este es un elemento que no está presente en los ritos galicano e hispánico, mientras que en la tradición alejandrina aparece una última invocación para que el sacrificio ofrecido sea aceptado, intercesiones por difuntos y por vivos y otra conmemoración de santos, y al final ambas tradiciones concluyen con la doxología de forma trinitaria. En la tradición anafórica de Alejandría, todas las intercesiones están reagrupadas al principio, así como las conmemoraciones, y este bloque se coloca antes del Sanctus. Contrastando entonces con los ritos orientales, la liturgia romana creó una plegaria eucarística fija, el llamado canon romano. Y este canon surge a finales del siglo IV. No sabemos cuáles fueron las principales épocas de su desarrollo, ni cuál fue su estructura más primitiva, por lo que resulta pues imposible poder reconstruir el texto que ya se nos presenta en el sacramentario gregoriano fijo, definido. Por lo tanto, un texto pre-gregoriano, pues no sabemos, ¿verdad?, a ciencia cierta cuál fue estas o cuáles fueron estos momentos del paso. Ahora bien, ¿cómo se caracteriza la plegaria eucarística romana? Bueno, primero por la unicidad e invariabilidad. Es única y desgraciadamente lo único variable es el prefacio y dos partes dentro de toda la estructura. La existencia de dos epíclesis, como en las alejandrinas, dos bloques de intercesiones, una anterior, como las alejandrinas, y otro posterior al relato de la institución, como las antioquenas. Desde el punto de vista temático, se va a caracterizar por esta constante reiteración en la ofrenda del sacrificio.
Presento ahora entonces muy brevemente también cuáles serían las nuevas plegarias eucarísticas del rito romano. Ya lo decía que el canon romano fue la única plegaria, al menos desde el siglo octavo, que se ha utilizado para celebrar la misa. Es un texto largo, con una estructura que no está muy organizada, con varias repeticiones en intercesiones y sobre todo que presenta una epíclesis pues un tanto difusa porque explícitamente no se menciona al Espíritu Santo. Cuando la reforma del Concilio Vaticano II se puso el concilium, que era el equipo, la comisión para aplicar la reforma del concilio a la iglesia, el grupo décimo, el Cetus 10, era el encargado de revisar el ordo misa, es decir, la secuencia de la misa en su totalidad. Y este grupo preparó tres plegarias eucarísticas que tomaron como punto de partida el canon romano, en donde se habían reorganizado intercesiones, se habían suprimido las repeticiones. Se plantearon la posibilidad de conservarlo en su integridad, el canon romano, y redactar otras fórmulas eucológicas nuevas, que serían agregadas como alternativas al canon romano. Esto que formuló el Cetus 10 fue presentado al Papa Pablo VI en esta audiencia del 20 de agosto del 66, y el Papa indicó que se mantuviera el canon romano sin cambios y se compusieran o buscaran dos o tres plegarias eucarísticas diferentes. Las tres plegarias eucarísticas, que serían la segunda, tercera y cuarta actuales, fueron aprobadas el 23 de mayo del 68, siendo publicadas inmediatamente. Ahora bien, las nuevas plegarias no terminó con la inserción de esas tres, ya que el 1 de noviembre del 74, la Congregación para el Culto Divino publicó 5 nuevas plegarias eucarísticas, 3 adaptadas al lenguaje y mentalidad de los niños y 2 más que en el año santo 75 tenían como temática la reconciliación. Entonces, ahí tenemos a esas 3 nuevas, otras 5 añadidas, ¿verdad? Las de los niños y las de la reconciliación. 4 plegarias más, o entendiéndola también una plegaria con 4 variantes, se añadieron a este elenco, que fue la anáfora preparada por la Iglesia Suiza para el sínodo que celebró del 72 al 74, compartiendo estas plegarias o esta plegaria, sus 4 variantes, un mismo texto, excepto el prefacio y la intercesión de los vivos. La Congregación para el Culto Divino consideró oportuno incluirlas en la tercera edición típica del misal romano, que es el que actualmente estamos usando, y le dio el nombre de plegarias que pueden emplearse en las misas por diversas necesidades. Así que en 40 años el rito romano ha pasado de tener una única anáfora a contar con 13 plegarias eucarísticas diferentes. ¿Cuáles son estas características de las plegarias eucarísticas? Primero, el canon romano se fijó en Roma. Ya en el siglo IV lo encontramos que es citado en la catequesis de San Ambrosio. Y estas características tiene el canon romano: antigüedad, perfección literaria, doble epíclesis, doble bloque de intercesiones, variabilidad del prefacio y embolismos en el comunicantes y en el ang igitur. En cuanto a los contenidos,
destaca la teología de la ofrenda sacrificial en la misa, el carácter teocéntrico y cristológico, la presencia del Espíritu Santo, aunque no se le mencione expresamente, y la riqueza de prefacios y de embolismos, así como la insistencia de la comunión de la Iglesia considerada en su globalidad. La plegaria eucarística segunda, que ya lo sabemos, sus contenidos, su orientación y su brevedad fueron tomadas de la plegaria de la tradición apostólica, que concuerda sustancialmente y difiere en algunos aspectos secundarios, aunque importantes. Por ejemplo, la plegaria eucarística añade el Sanctus, añade la transición, que sería el paso del santo a la epíclesis, la epíclesis preconsecratoria, las intercesiones. Tiene un prefacio variable. Además, rompe la estructura lineal de la acción de gracias y convierte el relato de la institución en algo autónomo y omite referencia expresa a la Iglesia en la doxología. Son elementos, pues, que se comparan con el texto de la tradición apostólica, ¿verdad? La tradición apostólica en la doxología incluía a la Iglesia, cosa que la doxología hoy en la actualidad no la tiene. Una anáfora que es muy clara, muy sencilla, marcadamente cristocéntrica, ya que contempla desde Cristo la historia de la salvación, comenzando con la creación y con una teología muy desarrollada sobre la acción eucarística del Espíritu Santo. Eso, la plegaria segunda. La tercera, un texto típicamente romano en su estructura y su contenido. Parece ser que tiene como fuente primaria el mismo canon romano. Y se trata de una plegaria sencilla, solemne, con una estructura lógica y transparente, con un fuerte sabor bíblico y patrístico. Carece de prefacio propio, por lo que puede beneficiarse de toda la riqueza de prefacios que contiene hoy el misal. Desde el punto de vista de contenidos, acentúa mucho el aspecto sacrificial de la Eucaristía y del sacerdocio común de los fieles, y subraya la universalidad, la escatología y la neumatología. En cambio, la plegaria cuarta es la más original debido a la extensa acción de gracias, que es una grande mención de la historia de la salvación. Y es así conocida como la plegaria de la historia de la salvación. Tiene un claro sabor bíblico y es uno de los textos más teológicos de todo el misal. Es perceptible su dependencia de las anáforas bizantinas y está estructurada de tal modo que no admite ningún otro prefacio, es decir, que el prefacio con la plegaria forman una unidad teológica celebrativa. Bueno, aquí tenemos también en este cuadro sinóptico, en esta tabla, ¿verdad?, los elementos propios de cada uno de ellos. Bueno, lo dejo aquí para que ustedes lo vean después, por razón también del tiempo. Pasamos al capítulo sexto, que es el que prácticamente concentra nuestra atención. Lo anterior, digamos, es como poner las bases para poder llegar a este punto. Entonces, la teología y la espiritualidad de cada uno de los elementos de esta plegaria. Hay que tener en cuenta que no se trata de momentos sucesivos de oración, sino que expresa la plegaria eucarística las actitudes más nobles de la oración cristiana. ¿Cuáles? Acción de gracias, invocación, oblación, intercesión, y que celebra los momentos y los temas más característicos del misterio de la salvación. Bueno, primer punto, la alabanza y la acción de gracias.
El primer bloque contiene la alabanza a Dios por la historia de la salvación. Abarca entonces el prefacio, el Sanctus, el Vere Sanctus, santo eres en verdad, o el Post Sanctus. Es oración de alabanza y bendición. Antes de la Eucaristía, como acción de gracias ascendente, ha existido la Eucharis descendente, la buena gracia que nos viene continuamente de parte de Dios y que entonces provoca esta descendencia, la ascendencia de nuestra acción de gracias. El diálogo introductorio se coloca antes del prefacio y se hace entre el presidente y la asamblea. La comunidad es importante que tome conciencia que esta plegaria es una acción de todos, aunque la proclame el presidente. Se hace con el saludo, con la invitación de elevar los corazones y de alabar y dar gracias. Y el prefacio, que es el principio de la plegaria eucarística, se inspira en la actitud de glorificación del Padre. Está indisolublemente unido a la plegaria cuando se trata justamente de una síntesis de la historia de salvación o una acción de gracias que se prolonga en los elementos posteriores al Sanctus. Cuando el prefacio es variable, sintetiza un aspecto del misterio de la salvación celebrado en la Eucaristía. Puede ser el tiempo litúrgico, puede ser, como el día de hoy, los santos, apóstoles o los sacramentos, misas rituales. En algunas anáforas orientales se distingue la alabanza teológica, es decir, la alabanza por el misterio de Dios en sí mismo, en su misterio trinitario, y la alabanza económica, o sea, la acción de gracias por lo que Dios hace en la historia de salvación. El Sanctus, el prefacio concluye con esta aclamación que ya está presente en la liturgia judía matinal y que hoy es subrayada por la comunidad. Se encuentra en las anáforas, tanto orientales u occidentales, hasta el siglo IV y posiblemente fue introducida en Alejandría o en Jerusalén. Presente el Sanctus en la liturgia romana solo hasta el siglo V, mientras que la parte del Benedictus, bendito sea el que viene en nombre del Señor, aparece hasta el siglo VI. La asamblea pues se une al presidente en la alabanza a Dios y también al canto de los ángeles y los santos en el cielo. Pudiéramos decir que esta parte, esta aclamación, es lo que también evoca el pregón pascual cuando dice, cuando se une el cielo con la tierra. El canto resalta la santidad de Dios Trino, el Trisagio, y el Benedictus centra su alabanza al Padre en el mejor don que nos ha dado, Cristo, su Hijo, el Salvador. Viene después esta prolongación en el Vere Sanctus. Al mismo tiempo que continúa la acción de gracias por la historia de la salvación, sirve como enlace con la primera invocación del Espíritu. Ya que Dios es santo y ha actuado así salvíficamente, se le pide que santifique también nuestra ofrenda. Y por eso, santo eres en verdad, Señor, santifica estos dones. Todo hasta este momento ha sido proclamación de alabanza, de acción de gracias. Una oración que está llena de admiración agradecida hacia el Dios creador, el Señor del universo, el Todo Santo, que actúa en la historia y sobre todo en el momento central de la Pascua de su Hijo. Pasamos al segundo momento importante, la primera epíclesis. Es propio de la estructura de la tradición alejandrina y del canon romano. Se pide al Padre que envíe al Espíritu para que transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Por lo tanto,
La Eucaristía es una acción divina, una acción del Espíritu Santo. Y el sentido de la primera epíclesis es invocar la fuerza salvadora de Dios sobre los dones eucarísticos, para que también nosotros, para que también para nosotros las palabras de Cristo tengan su eficacia por el Espíritu dador de vida. El mismo Espíritu que obró en la encarnación del Hijo de Dios, que dio sentido a su muerte, que le resucitó de entre los muertos, es el que realiza ahora el misterio eucarístico. El sacerdote, en nombre de toda la comunidad, dice la invocación imponiendo sus manos sobre el pan y el vino. El canon romano no nombra explícitamente al Espíritu. En las nuevas plegarias sí se ha querido explicitar la petición del Espíritu. La expresión para nosotros, ut fiat nobis, tiene pleno sentido solo para nosotros, no que para los demás no exista, sí también, pero para nosotros, para la comunidad creyente que proclama, celebra y participa del misterio pascual de Cristo, sí sabe acoger con fe este don. El relato de la institución. Este momento es centro de mayor densidad litúrgica y teológica. Todo lo que Dios Padre ha hecho desde la creación se condensa en la Pascua de Cristo, muerte y resurrección, y aún antes en el gesto simbólico de su entrega, es decir, en la última cena. La alabanza se convierte ahora en memorial sacramental de lo que Cristo dijo y realizó, tanto en la cena como en la cruz. La alabanza al Padre desemboca pues así en Cristo, haciendo memoria de su hora pascual y ofreciéndola una vez más al Padre, para terminar invocando la fuerza del Espíritu sobre nuestra celebración y sobre los celebrantes. ¿Qué tenemos entonces? Una introducción al relato que sirve de enlace con el contexto anterior que ha terminado hablando de Cristo. Los dos ritos del pan y del vino, con sus palabras, se toman de los 4 textos del Nuevo Testamento, pero con libertad. Son diferentes, pero la liturgia tiene mayor flexibilidad y margen de libertad. Hay similitud en gestos y fórmulas, y se hacen algunas amplificaciones en el canon romano. Por ejemplo, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo. En tono narrativo, pero con la conciencia de ser una acción, acompañada incluso con los gestos, elevando los ojos, tomó el pan, lo partió, tomó el cáliz y lo dio. Tenemos en el centro de la plegaria eucarística las palabras que la tradición apostólica nos han conservado acerca de los gestos de todo lo que Jesús hizo en la última cena. El relato, pues, de la última cena, tanto que si fuera una plegaria anamnética como en el de una plegaria epiclética, porque cada una de ellas resalta un aspecto sin descuidar el otro, es el hoy de la Pascua de Cristo, el momento en que proclamamos el misterio de Cristo, cual el sacramental de la cena y el histórico de su cruz, con la convicción de que Él mismo, por su Espíritu, lo hace presente para nosotros en la celebración. Y todo esto sin perder el tono de alabanza dirigida al Padre. Tibi gratias agens. Y presentando las palabras y los gestos sobre el pan y el vino en íntima conexión con la muerte salvadora de Cristo. Ya en la introducción al relato siempre se alude
a esta marcha de Cristo hacia la cruz. El memorial y la ofrenda. La narración de la institución concluye en todas las anáforas con la aclamación del pueblo que se hace con tres diversas fórmulas proclamando el misterio de nuestra fe, que recuerdan qué cosa: la muerte, la resurrección y la venida de Cristo al final de los tiempos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. O la segunda aclamación: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. La comunidad interpreta las palabras de Cristo refiriéndolas a su muerte, a la vez que expresa la tensión escatológica que es propia de la celebración sacramental. Ven, Señor Jesús. Una traducción que va muy en línea con el Maranatá y con el hasta que vengas de Pablo, Donec veniat. La aclamación del pueblo va dirigida a Cristo, mientras que el presidente siempre se dirige al Padre. De las palabras de la consagración a la anamnesis eclesial, se hace un puente con esta aclamación. El sacerdote después reemprende la plegaria expresando la anamnesis o memorial del misterio pascual de Cristo. Así, toda la comunidad cristiana cumple en la celebración el mandato de Cristo. Hagan esto como memorial mío. Las cuatro plegarias del misal usan la misma expresión: celebrar el memorial, que viene a ser la mejor definición de toda la celebración. Celebrar el memorial. ¿Qué es lo que recuerda la celebración eucarística? La Pascua histórica de Jesús, pero también anticipa la comida escatológica del reino. En la enumeración de los misterios de la anamnesis se recuerda sobre todo el misterio pascual. Hacer memoria es hacer presente estos misterios, porque los hace presentes el mismo Cristo, que conserva en su humanidad los misterios de su carne. Por ejemplo, en la plegaria eucarística segunda habla muerte y resurrección. El canon: pasión, resurrección y ascensión. La plegaria tercera: pasión, resurrección, ascensión y venida. En la plegaria cuarta: la muerte, descenso al lugar de los muertos, resurrección, ascensión y venida. La ofrenda del sacrificio de Cristo lo tenemos justamente como este memorial se convierte en ofrenda. Dos momentos íntimamente enlazados en las formulaciones de esta anamnesis. La memoria o memorial o anamnesis se hace a partir del misterio de Cristo presente en la Eucaristía. Es ella la síntesis de sus misterios. Por lo tanto, la Iglesia acoge esta síntesis, la celebra y la ofrece al Padre, de tal forma que el verdadero ofertorio en la celebración lo tenemos en este momento. Este memorial de la muerte sacrificial de Cristo se convierte en ofrecimiento. El presidente ofrece a Dios la entrega pascual de Cristo en la cruz con la convicción que el acontecimiento se hace presente en la celebración. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, el sacrificio puro, inmaculado y santo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, dirá la plegaria segunda. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia.
Te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti. Y así podremos ir enumerando o trayendo a la memoria las diferentes expresiones de todas las plegarias eucarísticas. La plegaria eucarística, pues, presenta así íntimamente relacionados el aspecto sacrificial y el memorial. Lo que celebramos es la memoria sacramental del sacrificio de la cruz. La alabanza al Padre se ha hecho memoria de la Pascua de Cristo, pero se concreta todavía más en la ofrenda sacrificial. La Iglesia pone en la presencia del Padre el acontecimiento de la muerte pascual de Cristo. Pero no solamente es la ofrenda de Cristo que hace la Iglesia, sino la autoofrenda de la Iglesia misma, el ofrecimiento que la comunidad hace de sí misma. La comunidad se solidariza y se hace contemporánea del sacrificio pascual de Cristo, autoofreciéndose por él y con él. Y esta autoofrenda se enlaza con la invocación que se hará al Espíritu sobre la comunidad celebrante. El sacrificio de Cristo, pues, atrae a su esfera a la Iglesia que se ofrece y es ofrecida por Cristo al Padre. Cuando la Iglesia ofrece el cuerpo de Cristo, se ofrece a sí misma con Cristo. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, que seamos víctima viva para alabanza de su gloria, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Acéptanos a nosotros juntamente con Él, que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo amado. La segunda epíclesis, que es la epíclesis sobre la comunidad, es esta invocación de la acción del Espíritu sobre la comunidad que va a participar en la comunión del cuerpo y sangre de Cristo. Se pide a Dios que por medio de su Espíritu conceda a la comunidad que está celebrando el memorial de la Pascua de Cristo y que va a participar de la donación sacramental los frutos del sacramento, el amor, la vida y como fruto principal, la unidad. La primera epíclesis pedía la verdad del cuerpo eucarístico de Cristo. Y ahora podemos considerar como la finalidad última del sacramento la construcción y la maduración del cuerpo eclesial de Cristo. Ambas transformaciones las pedimos a Dios invocando la venida de su Espíritu. El Espíritu que actúa sobre la comunidad comulgante es también quien anima y da capacidad de unión y de ímpetu misionero y de compromiso en medio de la sociedad. Que nos congregue en la unidad, que formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre. En comunión con toda la Iglesia, las intercesiones. La última parte de la plegaria se puede llamar intercesiones eclesiales o bien comunión eclesial. Comprende la realidad de la comunión por medio de la fe y del amor con la Iglesia celestial y con la Iglesia universal que vive en esta tierra. Más que pedir por, lo que hacemos es hacer una profesión de que estamos en comunión con, hacemos intercesión, pero sobre todo queremos expresar la comunión, porque la intercesión ya se hizo en la oración de los fieles. La iglesia se entiende aquí en toda su dimensión. La iglesia peregrina con su pueblo y sus pastores, la de los difuntos, a las que tenemos muy presentes y encomendamos a Dios, y a los santos,
sobre todo la Virgen María, con los apóstoles, con los que nos sentimos también muy unidos. La Iglesia peregrina. Aquí las ideas de comunión y de intercesión se alteran cuando en la plegaria nos acordamos de la Iglesia peregrina en este mundo. Celebramos la Eucaristía no como un grupo particular, sino unidos a toda la Iglesia, en especial con sus pastores. Los lazos de comunión con la comunidad extendida por toda la tierra y con la comunidad que lleva más de 20 siglos celebrando la Eucaristía como su sacramento central por encargo de Cristo y siguiendo el ejemplo de la comunidad apostólica. Por lo tanto, histórica y geográficamente estamos unidos a ellos. Se nombra en las diversas plegarias a la Iglesia santa y católica, peregrina en este mundo, Iglesia universal, pueblo santo de Dios. En particular se nombra al Papa y al Obispo, así como a los demás pastores de la comunidad. También a la comunidad presente, a los seres queridos, a los que han querido que se tuviera un recuerdo especial por ellos. Y el recuerdo se extiende al mundo entero para que esta Eucaristía sea salvadora para todos o a los que le buscan con sincero corazón. Nombrar al Papa y al propio obispo es un modo de pedir por ellos, pero sobre todo de expresar comunión. Nuestra Eucaristía es legítima, como decía San Ignacio de Antioquía, solo si estamos en sintonía con la comunidad y sus pastores. Y claro, esta celebración es la expresión de la unidad eclesial. El obispo para la diócesis propia, el papa para toda la iglesia, son los signos y representantes de Cristo Pastor para bien de la comunidad. Recordar su nombre es hacer profesión de unidad eclesial. No es signo de honor y de reverencia, sino de comunión. Y aquí tenemos, ¿verdad?, las diferentes expresiones que nos hacen recordar esto. Con tu servidor el Papa y con nuestro obispo, tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa y nuestro obispo y todos los pastores, al Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, de tu servidor el Papa, de nuestro obispo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos. Guárdanos en comunión de fe y amor con nuestro Papa y con nuestro obispo, etcétera. Se intercede pues por toda la iglesia peregrina en el mundo y se invoca la gracia por el Papa, los obispos, el clero, el pueblo santo. Y se recuerdan ante el Padre misericordioso todos los hijos de Dios dispersos por el mundo y los que buscan a Dios con sincero corazón. Los difuntos. Nos sentimos unidos a los difuntos, los que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Los que durmieron con la esperanza de la resurrección y descansan en Cristo. Nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Los que han muerto en tu paz. También nos sentimos unidos y oramos por los no cristianos, todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, los que murieron en la amistad de Dios. Por todo se pide al Señor que les conceda el lugar del consuelo, de la paz y de la luz, que sean recibidos en su reino y puedan ver la luz del rostro de Dios. Se recuerdan los difuntos para que gocen de la vida eterna, pero también aquí se alarga el horizonte para todos. En comunión con los santos, nos sentimos pues particularmente unidos a los santos hermanos nuestros que han recorrido ya el camino y se encuentran gozando de Dios, partícipes de la Pascua definitiva de Cristo.
Este recuerdo tiene los caracteres de un memorial. Se pide a Dios que recuerde la vida y los méritos de los santos para que se nos comuniquen también a nosotros las bendiciones que sobre ellos descendieron. Se invoca la intercesión de los santos y se recuerda en particular a la Virgen María. Los santos se han incorporado ya en su vida y en su muerte a la salvación pascual de Cristo y siguen perteneciendo a nuestra familia. Estamos unidos a ellos. Son nuestros modelos de vida evangélica. También se recuerda su tarea de intercesores. Pertenecemos a la misma familia de los amigos de Dios, en especial de la Virgen María, los santos, los apóstoles, los mártires. La intercesión finalmente también tiene un sentido pleno escatológico, porque invoca en definitiva la plenificación de la gracia de la Eucaristía, que es la vida eterna y la resurrección final de todos en Cristo. Aquí hacía en el archivo que van a recibir, sobre todo en esta parte de los santos, se menciona de una manera particular a San José. Hay que recordar que solamente fue inscrito San José en el canon romano, ¿verdad? Y duró mucho tiempo y que fue el Papa Francisco el que pidió que se incluyeran en las demás plegarias eucarísticas también a San José. Y también en una nota de pie de página, la nota 39, aparece también el elenco de los santos que aparecen en el canon romano. Muy interesante también esta parte, ¿verdad? De esta sección de intercesiones y de comunión con los santos. En marcha hacia el reino. Esta visión de la Iglesia en sus tres dimensiones nos sitúan con una clara perspectiva de camino, marcha, peregrinación hacia el reino escatológico. Nuestra comunidad, la que celebra la Eucaristía de Cristo, animada por su Espíritu, tiene la mirada puesta en las realidades últimas, el reino escatológico, que algunos ya gozan y que otros estamos tratando de conseguir. Junto con la iglesia peregrina y también con todos los de buena voluntad, junto a los difuntos y los bienaventurados, caminamos hacia la salvación plena en unión con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte. Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Que todos nos reunamos en la heredad de tu reino con María y ahí junto con toda la creación. La Eucaristía, pues, se convierte en el centro de la realidad cósmica y de la historia, que va haciendo madurar a la comunidad celebrante para que vaya siendo el verdadero cuerpo de Cristo y signo viviente de su salvación en medio del mundo hasta que venga. La intercesión tiene un sentido pleno escatológico, porque invoca en definitiva la plenificación de la gracia de la Eucaristía, que es la vida eterna y la resurrección final de todos en Cristo Jesús. La dinámica escatológica se ve más coherente si se presta atención a que su protagonista es el Señor resucitado, el que ya está en la escatología, más aún, el que es la escatología misma y el tiempo definitivo. Y la gran doxología. La plegaria concluye con una alabanza trinitaria. El canon romano tiene una estupenda doxología que antiguamente estaba unida a la bendición de los frutos de la tierra. En las plegarias romanas esta doxología va dirigida al Padre por mediación de Cristo, cuyo misterio pascual celebramos, y en la unidad del Espíritu, que tal vez haya que interpretar como la unidad eclesial más que trinitaria, porque es al mismo Espíritu al que hemos invocado para que construya esta unidad.
Las palabras solemnes de la doxología final indican cómo el Padre es fuente y meta de toda glorificación, cómo Cristo es el sacerdote y la oblación del sacrificio, y cómo el Espíritu que congrega en la unidad a la Iglesia es el alma y el vínculo de esta oblación eucarística. La plegaria, pues, expresa la hondura y la amplitud, la dimensión humana y cósmica del misterio que celebramos. El sacerdote eleva durante esta alabanza el pan y el vino porque resumen en sí mismo toda la creación y toda la historia de la salvación, tanto en sentido descendente como ascendente. Y la asamblea celebrante contesta con esta aclamación del amén. Bueno, hasta aquí entonces el tema de la plegaria eucarística con sus partes. Y ya se nos terminó el tiempo. Bueno, ¿qué decir de la teología de la plegaria eucarística? Bueno, más que nada es poder ver cómo esta celebración se realiza por medio de una oración en diálogo con el Padre por Cristo en el Espíritu. Por otro lado, también es una plegaria filial en un diálogo abierto con el Padre, a quien todas las expresiones normalmente se dirigen. Es una oración presidencial, es una plegaria cósmica, no solo por el tema de la creación, sino también por la intercesión universal y escatológica con la que cierra la plegaria y pide la restauración universal. También es cierta la expresión de León Magno cuando dice que la participación del cuerpo y sangre de Cristo no hace otra cosa, sino que pasemos a ser aquello que recibimos. Es importante, pues, fundar una espiritualidad eucarística, eucaristizar la vida, plasmar una existencia cristiana conforme al misterio que estamos celebrando. Y bueno, aquí la confesión de la fe, en primer lugar con la dimensión trinitaria, proclamación de la economía de la salvación que nos revela la historia de esta salvación. El Padre, que la oración se dirige a Él, aunque hay algunos momentos donde se orientan al Hijo. El Padre que aparece como fuente inagotable de dones, el don de Cristo y del Espíritu, el don del Padre y para que sea don nuestro, pero no damos nada al Padre que Él mismo no nos haya otorgado. De aquí pues el sentido de la suprema gratitud. Con el Hijo, quisiera aquí detenerme un momentito porque es, digamos, la parte que nosotros pues vemos, aunque es toda trinitaria. La Eucaristía es presencia, sacrificio, comunión de y con Cristo. Él es el donante y el don, el sacerdote y la víctima, el oferente y la ofrenda, el que la acepta y el que la distribuye. Las plegarias, pues, revelan esta particular concentración. Hablamos de Cristo al Padre y en el prefacio recordamos su misterio o uno de sus misterios y finalmente ofrecemos nuestra alabanza por Cristo Señor nuestro. En la epíclesis pedimos la transformación de los elementos en cuerpo y sangre de Cristo. En las palabras de la consagración, Él se hace presente y se entrega. En el momento de la anamnesis recoge la síntesis de sus misterios. En la oblación lo ofrecemos como sacrificio vivo y víctima gloriosa. En la intercesión confiamos llegar a ser partícipes de su gloria. El sentido cristocéntrico de la plegaria se resume en la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Así que la presencia de Cristo se realiza en la sacramentalidad de la Iglesia, sus ministros legítimos y en el plano sacramental de los signos del pan y del vino. Hay una referencia esencial a su pasión gloriosa, pero también remite a su presencia gloriosa a la derecha del Padre. No se puede disociar la presencia eucarística del misterio pascual de muerte y resurrección. Siempre Jesús en la gloria es el Cordero Inmaculado, el crucificado y el resucitado. Bueno, y del Espíritu Santo, la doble epíclesis que subraya esta presencia necesaria. Se subraya en la doxología la unidad del Espíritu Santo, el vínculo de comunión entre la Trinidad
y la asamblea. La Eucaristía es la presencia de Cristo por medio de la acción del Espíritu, el don del Espíritu que el resucitado ofrece a la Iglesia. El Padre, la fuente y la meta. El Hijo, mediador y víctima sagrada. El Espíritu Santo, el que actúa en la transformación de los dones y que haga de la Iglesia un solo cuerpo y un solo espíritu. La dimensión eclesial, bueno, la Virgen María y los santos, la narración de la historia, la presencia de la Santísima Virgen también ahí, ¿verdad? Bueno, esto, bueno, ya aquí ustedes lo pueden ir viendo, ¿verdad? En el archivo que se les va a entregar para una mayor comprensión. Ahí viene en el archivo también los diferentes elementos, ¿verdad? Cómo están entresacadas las frases de las plegarias eucarísticas. Bueno, aquí también la dimensión humana y cósmica para decir cómo todo tiene este alcance. La salvación de Dios llega a todo el universo. La Eucaristía abre cada día el corazón de la Iglesia a la perspectiva universal de la salvación y el sentido de la creación y la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Bueno, conclusión. En la plegaria eucarística podemos concentrar de un modo muy concreto esta afirmación que supone la espiritualidad del celebrar y del vivir la confesión de la fe con la intensidad de los sentimientos que se expresan con la conciencia de sellar una alianza que compromete a vivir lo que se ha celebrado. La espiritualidad de la plegaria eucarística puede dar un sentido nuevo a la oración que ayude a eucaristizar la oración personal y comunitaria. Alabanza, invocación, ofrenda, intercesión, en una expresión adorante ante el sacramento. La espiritualidad que nace de la plegaria va más allá y quiere plasmar una actitud de vida personal, comunitaria y social, con repercusiones en la vida diaria y con el compromiso de los cristianos. La plegaria eucarística en sus dimensiones más profundas, expresiones fundamentales, perspectivas existenciales, esperando que el celebrante y el pueblo vacíen en ella sus sentimientos, las actitudes más nobles para llevar una existencia eucarística auténtica. Muchas gracias. Gracias, Padre Mario, por esta profundidad con que nos has transmitido esta riqueza teológica de la plegaria eucarística. Nos has llevado de la mano para saber gustar, y creo que en la próxima celebración que tengamos, pues vamos a participar de forma diversa, ¿no? Más conscientes, más gozando lo que estamos celebrando. Muchas- Bueno, pues la dimensión episcopal para la pastoral litúrgica expresa su más profundo agradecimiento y otorga el presente reconocimiento al presbítero doctor Mario Martín Torres Rodríguez, salesiano de Don Bosco, en mérito a su participación como ponente con la conferencia La Plegaria Eucarística, Historia, Estructura y Teología, presentada en el marco del Sexto Congreso Nacional de Equipos Parroquiales de Liturgia, celebrado de manera virtual del 4 al 6 de mayo del 2026. Pues Mario, muchísimas gracias, un abrazo Gracias. y felicidades por este compartir tan rico. Muy bien, muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos y que sigamos pues participando de esta grande riqueza que la Iglesia nos presenta y que ahora ustedes nos dan la posibilidad también de profundizar en el misterio litúrgico. Sí, Gracias, buena tarde. sí, bonita tarde.